cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad conversaremos sobre el Collasuyo, antes y ahora. Si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo al Facebook, estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-79-79-3. Mi invitado de hoy es el doctor José Samuel Rodrigo Garrón Claure. Él es boliviano, católico y abogado de la Universidad Mayor de San Andrés. Jubilado y rentista, actualmente tiene 69 años, tiene especialidad superior en Derecho Financiero y Tributario, bachiller del Instituto Americano, estudió además en el Colegio San Calixto, académico de la Academia Nacional de Ciencias Genealógicas y Heráldicas de Bolivia y de número en la Academia Boliviana de Historia Militar. Miembro del IBET y asociado a ProArte. Fue catedrático de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, tiene 35 años de servicio público, 15 de carrera bancaria, asesor y director de prefecturas de La Paz, Oruro Potosí, aficionado a la historia y de la historia tributaria. Asimismo, tiene 6 libros escritos, 3 tesis, 187 programas radiales en historia de Bolivia en serie y 1000 cartas informativas. Cumplió, él nos dice, todos sus deberes políticos, civiles y militares. Aprecia la filatelia, la numismática, billetes y bonos. Licenciado, buenos días. Un honor tenerlo en el programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Sus saludos, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, licenciada Barriga. Muy agradecido por la invitación que me hace a través de la Universidad Mayor de San Andrés, mi alma mater, y además poder contactarme con los interesados en la temática que se pueda abordar hoy día, y muy agradecido también por la preferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, a la orden, licenciada Barriga. No, más bien nosotros somos los agradecidos. Ahora vamos a abordar un tema bastante nuevo, yo le diré eso, para los jóvenes, ¿no? Hay bastantes personas ya que me escribieron, especialmente jóvenes, y lo califican simplemente, por ejemplo, la palabra Collasuyo, se quedó con estas palabras del Colla, y simplemente para la ciudad de La Paz, ¿no? Y dicen, es Colla, un calificativo así más o menos como Camba, como chaqueño, pero sin embargo no conocen la verdadera historia. Es de esa manera nuestra motivación de obviamente otorgar una entrevista a una persona que conoce muy bien y además pues tiene sus programas en historia de Bolivia y conoce muy bien esta temática. Doctor, ¿desde cuándo se formó el Collasuyo? Bueno, el Collasuyo es un fenómeno muy interesante dentro de la historia precolombina de Bolivia. Como sabemos, la historia de Bolivia, al igual que la historia de cualquier país del mundo, es una sucesión de hechos y están completamente encadenados, concatenados, para poder narrar los acontecimientos que se han dado, buscando una explicación a los fenómenos sociales. Desde mi perspectiva como profesional abogado,
Yo he llevado Derecho Romano en los primeros cursos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Andrés, y allí aprendí en varios tratadistas de la historia del derecho romano que una de las principales fuentes del derecho es la costumbre, y la costumbre está enraizada en la base de todas las disposiciones legales y las leyes que se emiten, porque lógicamente el derecho nace de la costumbre. Entonces, no podemos importar leyes para un medio ajeno tratando de aplicar lo que ocurre en otras latitudes del mundo, porque las leyes obedecen a cada pueblo de acuerdo a sus costumbres. Y desde la óptica de mi especialización en el derecho tributario, he advertido a lo largo de la historia que los tributos y los impuestos son la causa de todas las transformaciones sociales, económicas, políticas e históricas. Esto me ha llevado a desarrollar un marcado interés sobre el poder elaborar una verdadera y seria historia sobre el derecho tributario, y por eso es que mi pasión y mi afición por la historia ha venido a incrementarse año tras año, habiendo logrado algunos reconocimientos importantes, como es el de pertenecer a la Academia Boliviana Nacional de Ciencias Genealógicas, Heráldicas de Bolivia, la Sociedad Histórica de Potosí y la Academia Boliviana de la Historia Militar, sin dejar de lado mi participación en el Instituto Boliviano de Estudios Tributarios, al cual he descuidado últimamente un poco por estas investigaciones que me están ocupando. Pero hablar de los collas o del collasuyo hay que hablar en un sentido serio, porque el creador del collasuyo es nada menos que un inca, antes de la época de la colonia. El verdadero y más importante inca de los 14 incas que han ejercido poder en el Cusco lo llaman en Quichua, para Bolivia es el inca Huayna Cápac. Ese es el inca más importante para Bolivia. Algunos historiadores, como Florian Heidel, en su historia de colegio, dicen que Manco Cápac y Mamaoclio son los fundadores del Imperio Incaico, pero entre la fundación del Imperio Incaico, al cual yo no llamaría imperio, sino una agrupación hegemónica, ¿no?, de tipo social, porque los imperios siempre imponen sus idiomas, imponen sus escrituras, y el incanato no pudo imponer el quichua como pretendía en todo el collado. La prueba clara de ello es que tenemos también como un idioma oficial el aymara y también el guaraní. Ahora nos preguntamos por qué el inca Huayna Cápac, que gobernó más o menos 37 años en el Cusco, llegó a tener más o menos 55 en vida, porque él había nacido aproximadamente en 1470 y murió ya cuando llegaron los españoles al Caribe y estaban penetrando en sus exploraciones sobre el continente sudamericano a partir de 1525, 1535. La característica del inca Huayna Cápac es que, este inca se casó 3 veces con Cusirrimay, Raguaoclio y Toctooclio. Eran la segunda y tercera, consorte del inca. No podríamos hablar tampoco de matrimonio en esa época, porque en el incanato el matrimonio no existía. El matrimonio como tal ha llegado a través de la Iglesia Católica y con los españoles a partir de 1535. Pero él ha llegado a tener 50 hijos. Se desplazaba generalmente entre Quito, en el Ecuador, y Tucumán. Entonces, las fuerzas que acompañaban al inca para protegerlo eran
prácticamente poblaciones que penetraban sobre el altiplano, sobre Quito, inclusive llegando hasta las márgenes del río Paraguay, según tengo entendido, por algunas lecturas que he hecho, ¿no? Porque han encontrado vestigios de la época de los indios en el sector del río Paraguay, unos exploradores nórdicos de Inglaterra, de Estados Unidos, tal como he advertido en un programa a través del internet. Entonces, imagínense 50 hijos, era realmente una cosa gigantesca, ¿no? El Inca Huayna Cápac ha tenido pues un gobierno turbulento, diremos así, en todo su, si le llamaríamos reinado a eso, ¿no? Entonces ha enfrentado muchas rebeliones en varios lugares, pero entre esos 50 hijos él destacaba a dos, que eran Huáscar y Atahualpa. Ellos peleaban por el imperio. Entonces él decidió, por encargo de sus ancestros, entre ellos el Inca Yupanqui y Tupac Inca Yupanqui IV, ¿no?, que debería transmitir el trono, digamos así, o el poder a sus descendientes, de acuerdo a los dictados de una de sus abuelas o bisabuelas llamada Mama Chimpuoclo. Entonces Huáscar estaba hegemonizando en el norte, en Quito o en Cusco, y mucho más al norte se encontraba Atahualpa. De allí que el quichua como lengua, como dialecto, es una lengua mucho más placentera al oído que el aymara, que es mucho más seco y más cortante. Entonces el imperio, digamos así, entre comillas, el imperio incaico se habría extendido desde las márgenes de lo que ahora es Colombia hasta el Tucumán, que es el norte argentino, sobre todo protegiéndose en las estribaciones de los Andes. Como Huayna Cápac es el creador del Collasuyo, él dividió pues en Chinchasuyo, Cuntisuyo, Antisuyo y Collasuyo el imperio para que cada uno de sus hijos más importantes pueda ejercer sus jurisdicciones, su soberanía, su dominio sobre esos lugares. Y entonces ya cuando se creó la República mucho más adentro, en 1825, el Collasuyo había persistido y había mantenido sus poblaciones originales en el altiplano boliviano, divididas entre dos grandes grupos, ¿no? Unos los comasuyos, a un lado del lago Titicaca, y al otro lado los urcusuyos. Entonces, esas eran las bases poblacionales, pero esas bases poblacionales también tienen una ascendencia, una explicación. Tanto Masuyos como Urcusuyos llegarían a formar posteriormente, en la época precolonial, lo que es el imperio aymara, pero sobre la base de lo que habían dejado los antecesores, que eran varios pueblos que estaban extendidos a lo largo del lago Titicaca, que era la ribera más importante. De ahí tenemos pues a los pacajes y a los Horazoras y otros grupos más que se extienden a lo largo del altiplano boliviano. Bueno, eso sería con relación al origen del Collasuyo. Últimamente el término colla en los últimos 50 años es un apelativo un poco despectivo que hacen los pueblos orientales o nuestros compañeros orientales con ciudadanos en Santa Cruz, al igual que nosotros decimos cambas, ¿no? Entonces son simplemente apelativos, pero la profundidad del estudio de manera seria involucra el conocer algunos pueblos importantes. De esa manera puedo hablar en una primera parte sobre lo que es el Collasuyo. Perfecto, doctor. Por otro lado, doctor, según lo que yo sé, que los quechuas han conquistado a los aymaras porque obviamente ellos vivían alrededor del lago Titicaca. ¿Por qué se dio esto?
Los aymaras, ¿qué característica tenían? Eran más pequeños, por eso obviamente el Inca entró y obviamente también tengo entendido que los aymaras eran como sus servidores de ellos, ¿no? ¿Qué características tenía para entonces el aymara para que el Inca, bueno, obviamente haya conquistado todo ese territorio, ¿no? Pero sin embargo el aymara era tan fuerte que no se ha dejado dominar del todo, ¿no? Porque su idioma, por ejemplo, ha permanecido y ahí se puede ver también la fortaleza de este grupo social. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sobre el aymara también es importante referirse a unos estudios que hizo la investigadora Mary Rishiki muchos años atrás en el sector etnográfico de Bolivia. Entonces surgieron los suyos y los urcusuyos a los márgenes del lago Titicaca, repartidos en diferentes grupos: los canchis, los canas, los collas, pacajes, charcas, chuis, carancas, sorasoras, chichas, inclusive en el sur. Y al otro lado, pues los canchis, canas, collas, lupacas, los pacajes, los carangas, los quillacas, que eran los pueblos que se ubicaban en el altiplano boliviano. Pero ¿de dónde surgían ellos? Ellos surgían de otros pueblos mucho más antiguos que, siguiendo las crónicas y los estudios recogidos por Augusto Guzmán, un gran historiador que tenemos en Bolivia y que ya desgraciadamente ha fallecido, vemos que la base son pues los urus y los chipayas, quienes siempre han aludido, de acuerdo a lo que explicaba Mario Montaño Aragón, que habían subido después de haber llegado por una larga travesía del Océano Pacífico, a través de sus balsas, ¿no?, saltando de isla en isla. Llegaron después de mucho tiempo a las costas de Atacama, y tanto urus como lipis como chipayas subieron la cordillera con gran dificultad y lograron penetrar algunos sobre el sur del altiplano, en la región de los lipes. Lipes inclusive viene de la palabra lipi. Y bueno, allí vieron que podían dar rienda suelta a sus creencias, dejando como base su fe en Tunupa y Macuri, cosa que está en una obra bien narrada de Díaz Villamil que se llama Leyendas de Bolivia. Este libro de Leyendas de Bolivia, de Antonio Díaz Villamil, prologado por Ademar Geaín, es un libro que recoge algunas historias sobre lo que es la leyenda en el altiplano. Y al igual que la historia de Roma o de otros lugares en Europa o en otros continentes, el derecho surge de la costumbre y la costumbre está enraizada en la leyenda, ¿no? Entonces, el mundo andino también tiene sus leyendas. Y cuando llegaron los urus y los chipayas sobre el altiplano junto a los lipis, después de haber cruzado Atacama, dice que, bueno, posiblemente subieron la cordillera con gran dificultad porque ellos estaban acostumbrados al mar, de tal suerte que treparon al altiplano boliviano y empezaron a avanzar sobre el lago Titicaca buscando agua, porque toda esa región era más árida. Seguramente habían aguadas en esa época prehistórica de Bolivia y lograron llegar pues hasta las cercanías al lago. Los aymaras, que ya estaban en el lugar, se dieron cuenta de que los habían invadido pacíficamente desde el sur y los arrinconaron nuevamente, porque ellos se venían como una federación para poderse defender de alguna incursión, no solamente de animales de la zona, ¿no?, sino de poblaciones que podían llegar. Entonces los empujaron nuevamente hasta el lago Popó y ahí los dejaron, porque según tengo entendido, los lipis y los chulpas y los
atacamas y todos estos pueblos que habían subido desde la costa, habían llegado hasta la localidad más o menos cercana de Puno, hasta Ocona más o menos habían entrado. Se dieron cuenta los aymaras muy tarde de que habían llegado hasta esa zona y reaccionaron de tal manera que los sacaron de sus tierras en el altiplano y los empujaron hasta el lago Popó, más o menos hasta las regiones de Andamarca y Aullagas, que están ya cercanas al Salar de Uyuni. Perfecto, doctor. En resumen, el aymara ha venido de Chile. Han subido desde las costas de Atacama sus ancestros. Bien interesante, doctor, un buen dato para las personas que nos están escuchando. Doctor, nos vamos a ir a un corte en 2 minutos, ya, pero antes le voy a hacer una pregunta para que yo le digo esto para que calculemos el tiempo de su respuesta. ¿Qué características específicas nos puede decir del collasuyo? Unas 3, ha debido tener, tiene muchas características, obviamente, a través de la historia, ¿no? Pero tal vez si nos podría nombrar unas 3 principales, por favor, en el tiempo que nos queda antes de hacer el corte. Con todo gusto, ¿no? Bueno, el Collasuyo se ha caracterizado siempre por ser una región ocupada por poblaciones dedicadas a la agricultura, no eran ganaderos. Ellos no eran seguramente carnívoros, diremos así. Ellos vivían de acuerdo a lo que producía la zona, y entonces en la zona producían cebada, producían el trigo, que es también muy antiguo, la quinoa, y ellos se alimentaban con ese tipo de vegetales, hasta que los camélidos comenzaron a servir como fuente de alimentación, entre ellos la carne de llama, que data de esa época, y hay algunos platos de comida, inclusive en la culinaria boliviana, en la gastronomía, como el chaccho, que es así de antiguo, porque se hace con el caui. Caui es palabra también quichua, ¿no? Entonces quiere decir pecho de vaca. El chaccho cochabambino, por ejemplo, es un plato que viene desde el Incana, que mucho más antiguo, según lo que indicaba el antropólogo social don Mario Montaño Aragón. Otra característica es que ellos no se organizaban militarmente, ellos se defendían en poblaciones basados en la herencia que habían recibido de los urus y de los chipayas, como una arma cortante que tenían a través de la uña del dedo meñique derecho. Ellos desarrollaban la uña del dedo meñique derecho y la afilaban, ¿no? Como una púa de defensa que les permitía protegerse de algún animal o de algún ataque que podrían recibir. Entonces era un elemento cortante que les servía para poder trabajar. Seguramente aquella gente de esa época tenía la uña muy dura porque además la afilaban. Entonces la uña era un recurso natural que ellos utilizaban para poderse defender. Esa sería la segunda característica. La tercera característica es el ropaje. La ropa que utilizaban estos pueblos primitivos eran en base a los recursos lanares que tenían de algunos camélidos que habitaban en el altiplano, como la alpaca, la urina, el venado que se conoce, ¿no? Porque ellos utilizaban el pelaje de ellos para protegerse y resguardarse hasta que aparecieron los primeros instrumentos de tejido. De esa manera es que en el Museo de Etnografía y Folclore podemos ir a algunas salas donde existen telares en colecciones con tejidos de aquellas épocas que son realmente muy antiguos, ¿no? Y que se han encontrado en algunas tulpas y algunos lugares del altiplano. 3 características: ropa, comida, defensa a través de la uña y además la otra característica inicial que había desarrollado, la alimentación en base a una producción agraria. Gracias, doctor. Y esto de la uña, interesante, porque hasta el día de hoy conservan muchos, ¿no? La uña un poco más grande. Tal vez de una manera innata, ¿no? Pero sí la siguen utilizando muchas personas. Bueno, doctor, nos vamos a ir a un corte, no se vaya, por favor, y a los oyentes también. Regresamos en breve. Muy bien, voy a esperar.
enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. A una mujer se la cuida, se la respeta, se la quiere y solo se le grita para decirle que se la ama. Si la relación no va más, se acaba, pero no se mata. Fundación FUCASE, a través del proyecto Violencia Cero, convoca a mujeres y adolescentes que sufran violencia a comunicarse con nosotros y recibir ayuda psicosocial y orientación legal. Llámenos 282-5600, WhatsApp 7878-0889 o visítenos en oficinas de Fundación FUCASE, Villa Bolívar D, calle 102, número 2517, edificio Centro de Negocios, Ciudad de El Alto. Llegó desde las Guaringas, la tierra de los brujos, el maestro curandero, brujo peruano, amarres eternos, por muy difícil que sea, solo necesita foto, prenda o nombre. El amor ausente regresa al instante arrepentido, pidiendo perdón de rodillas, humillado, rendido a tus pies, manso, sumiso, obediente, por muy orgulloso, caprichoso que sea, volverá sin que lo llames ni lo busques. Corrí al consultorio del curandero peruano. Ahora, gracias a él, vivo feliz y próxima a casar. Le agradezco al curandero peruano por haber hecho regresar a mi esposo. Ahora vivimos felices. Sanaciones de enfermedades desconocidas o brujerías. Que ha podido dar con mi mal y me ha curado. No sufras más. Consulte hoy mismo. Celular 707-38-382. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainasa. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainasa, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainasa, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. El buen gusto de nuestro sabor nacional está en Recreo Familiar Quillacollo. Disfrute con su familia, amigos y seres queridos los riquísimos e incomparables platos de la gastronomía boliviana. Pique macho, lechón al vapor, chicharrón, escabeche mixto, charquecán. Recreo Familiar Quillacollo. Visítenos en Urbanización 1 de Mayo, calle A, entre Avenida Cochabamba y Vallivian, a 2 cuadras del módulo policial Plan 44, Ciudad del Alto. Pedidos y reservas 730-61-679, 720-36-824 y 796-02-396. Recreo Familiar Quillacollo. El sabor de lo nuestro. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer, proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa FUCASE.
Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Escúchenos en el ciberespacio. www.ucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Estudio 94 FM. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM y estamos conversando sobre el Collasuyo con el doctor José Manuel Rodrigo Garrón Claure. Él es abogado aficionado a la historia, además es académico de número de la Academia Boliviana de Historia Militar y de la Academia Nacional de Ciencias Genealógicas y Heráldicas de Bolivia. Asimismo es escritor, tiene 6 libros publicados, tiene un programa radial muy exitoso, ya han llegado a 187 programas en serie con 1000 cartas informativas y así tiene un currículum bastante extenso el doctor. Bueno, estábamos hablando, doctor, sobre las características que tiene el Collasuyo. Ahora pasemos a la educación. ¿Cómo era la educación en el Collasuyo? Muy bien. La educación en la época del Collasuyo es un aspecto que hay que considerarlo no desde el punto de vista pedagógico. En realidad ellos utilizaban lo que han venido a heredar como el sistema Yachayhuasi o lo que se aplica en el sistema Utasawa también, ¿no? Es un sistema que lo ha recopilado o lo ha recogido de la Escuela Experimental de Huarizata, la francesa de apellido Montessori, una pedagoga que vino desde París para hacer las investigaciones aquí, donde se encuentran algunas referencias en base a las aptitudes y además en base a las posibilidades que tenían algunos de los miembros de aquellas épocas en algunos de sus clanes, diremos así. Como ellos vivían en grupos familiares, en pailus, entonces veían que algunos de los menores de edad no podían desarrollarse como los mayores y de acuerdo a las habilidades que tenían, los dedicaban a practicar un solo oficio de manera permanente desde niños. Por ejemplo, el hacer nudos con la potora o con algunos otros recursos que tenían en ese momento allá, en estas épocas en el altiplano, y pasaban toda su vida haciendo nudos, no hacían otra cosa más. Entonces era especializado en hacer nudos, ¿no? Y ese problema de la especialización en base a las aptitudes surge justamente desde esa óptica y desde esa dimensión. Eso es lo que he podido revisar en la historia a través de mis lecturas. No podría ahondar un poco más en el tema, porque eso ya corresponde a una investigación y a una conversación un poco más larga. Claro que sí. Doctor, siendo tan pocos los españoles que han llegado, a nuestro territorio, no eran, pues la cantidad que para entonces se estima. ¿Qué sucedió para que ellos conquisten a todo un imperio, entre comillas? Que estamos hablando del... Ese tema, por ejemplo, es muy importante porque es el mismo fenómeno que deberíamos conversar previamente sobre la investigación, sobre la invasión incaica al Collasuyo. Porque como el imperio incaico estaba dividido en 4 suyos
desde el Cusco. Entonces, primero habría que hablar de la invasión incaica al Collasuyo, que es una obra que ha publicado como una tesis inicial en la Academia Boliviana de Historia Militar el licenciado Gonzalo Íñiguez Vaca Guzmán, y ha publicado la Alcaldía Municipal de La Paz un libro sobre ese particular. Y se ha producido grandes combates entre aymaras y quechuas jurintas en los lugares de Calacoto, Oroncota, Caquingora y Pocona. En esos 4 lugares han tenido grandes batallas los aymaras contra los incas, que al final lograron derrotarlos y penetrar, porque la idea del incanato era quichuizar a todos los pueblos aymaras, que querían imponer su dialecto a toda costa, y de esa manera es que llegan a existir enclaves geográficos entre Tucumán y Quito, y se dice que el quichua mejor hablado es el quichua de Quito, y en Tucumán se aplica coca y se habla quichua también. De ahí, por ejemplo, el nombre del célebre cantante Atahualpa Yupanqui, ¿no?, cuyos apellidos son de origen cusqueño. Muchos han creído peruano, inclusive del Cusco, pero sin embargo él es nacido en Tucumán. Catamarca, Chuquicamata, todos esos nombres son nombres en quichua. ¿Por qué razón? Porque avanzaron con la idea de quichuizar a todos los pueblos aymaras, como por ejemplo desde Pupuya, Chuquicache, Huancanemo, Huaycho, Carabuco, Achacache, Guarina, Pucarán, Laja, Calamarca, inclusive Ayoayo, Sicacica, Caracol, Fari, todos esos pueblos aymaras. Se dice que la frontera idiomática de las lenguas nativas es Caracol, porque allá inclusive se habla el puquina. Entonces, primero, antes de hablar de la parte que correspondería a la llegada de los españoles del año 1535 sobre Cajamarca, deberíamos conversar sobre la invasión incaica al Collasuyo. No han entrado una vez los incas sobre el Collasuyo, han penetrado 3 o 4 veces, y la forma de defenderse estratégica y logísticamente de los aymaras ha sido su propio dialecto, que ha permitido que se comuniquen entre ellos y puedan perpetuar sus ayllus y sus marcas desde todo el altiplano hasta las estribaciones cordilleranas, llegando inclusive hasta el sector del Chaco y del Amazonas, en todo ese lugar del Acre. Por ejemplo, el río Madre de Dios inicialmente se llamaba Amarumayu, y esas terminologías son quichuas y son aymaras. Perfecto, doctor. Ahora, Comayo, por ejemplo, quiere decir río de los pájaros. Estamos hablando de un río en el norte y de un río en el sur. Doctor, ¿cómo ha ingresado el español al Collasuyo? El español, no podríamos hablar de una guerra o de una invasión. Ellos eran exploradores en busca de oro y plata. Yo no llamaría la invasión española al Collasuyo, al Cusco, al Imperio Incaico. No, yo llamaría la exploración, porque junto con la exploración han venido las fundaciones de las ciudades, como Paria inicialmente, que es la primera población fundada por los exploradores españoles en el sector del altiplano. ¿En el Collasuyo había plata, oro, doctor? Había, pero no era con fines de tipo económico, financiero, sino ceremonial. Entonces, entonces en el caso del español, en el caso en la que hizo el Inca Huayna Cápac a Potosí, a Sucre, llegó a tomar contacto con los charcas en la región de Sucre, en La Plata, y al volver él tuvo ya las noticias de la amenaza que tenía la mina de Porco, que era el lugar donde extraían plata y oro. ¿Qué le ha llamado la atención al español del Collasuyo? Yo creo que lo primero que le ha llamado la atención son las mujeres, porque en el último
en las últimas lecturas que he tenido, ellos no habían estado con mujeres durante mucho tiempo en la navegación y además en Panamá y la penetración hasta la isla de la Tortuga y luego penetrar hacia la región sur. La donosidad y el aire de la mujer andina es lo que más les ha atraído en ese momento para tener una relación que ha dado lugar al mestizaje y al criollaje. ¿Hubo tal vez algún español destacado, se podría decir, conquistador o explorador, como usted dice, para el Collasuyo, en el Collasuyo? ¿Cómo no? Han habido grandes figuras que se han destacado. Yo diría que una de las principales sería Huanca en Potosí. Huanca el Potosí, ya. Doctor, nos han llegado preguntas. Vamos a responderlas cada una de ellas, por favor, antes de despedirnos. Aquí tenemos una pregunta y dice, ¿por qué en La Paz no se habla quechua si los quechuas eran quienes habitaban para entonces La Paz? Bueno, esta pregunta tiene una magnífica respuesta, que es que los aymaras no se doblegaron ante la invasión incaica y ellos a través de la aymara se han protegido. Es un idioma que no fácilmente también se enseña a otras personas. De ahí el interés de muchos norteamericanos que vienen a recoger y tratar de hablar los vocablos aymaras de manera que no puedan quedar marginados estratégicamente en un medio como el nuestro. Entonces, en este caso, ¿los quechuas se fueron? No, los quechuas se quedaron a formar algunos lugares importantes como Valle Grande en Samaipata. Resistieron las invasiones de todos los caciques orientales como Ambaró, el Gran Grigotay y además Huancané y todos ellos que atacaron Samaipata en 2 o 3 oportunidades y la incendiaron. Ya, doctor, entonces realmente, o sea, el aymara ha sido fuerte en la historia, ¿no? Según lo que usted nos conversa, pese a que ha sido conquistado por el Inca, pero no, hasta ahora obviamente es uno de los idiomas de Bolivia, bueno, pues ya tradicionales y muy respetado también, ¿no? El aymara realmente... Sí, el aymara, como dice Alcides Arguedas en su libro Raza de Bronce, es una persona como Tocorcunqui, ¿no? Que resiste absolutamente todo, inclusive en la guerra del Pacífico, en la guerra del Acre, en la guerra del Chaco, los militares bolivianos siempre han ponderado mucho a los soldados nativos, porque dicen que es un hombre que está determinado a cualquier tipo de sacrificio. Sí, bueno, hasta el día de hoy vemos ese comportamiento, ¿no? Bueno, tenemos aquí otra pregunta. El aymara es expansivo, está en todo Bolivia, dice. ¿Usted considera que son conquistadores modernos? No son conquistadores. El aymara simplemente es emigrante para poder cultivar. No son conquistadores. Ellos no van con la idea de conquistar militarmente, a despojar, no van. Ellos van solamente de manera agropecuaria, que tienen sí reacciones violentas, es verdad, pero eso se debe a que no han podido superar algunos patrones de conducta, ni siquiera con la educación, ¿no? Porque ellos tienen otro tipo de mentalidad. Pero también para negocio, ¿no? Son muy hábiles para el negocio y según tengo entendido también... La pira, por ejemplo, en Israel, claro, es lo mismo que se señala en la Biblia, ¿no? Y aquí, lógicamente, la coa por lo que llaman la mesa, que se quema, desde ese punto de vista, Montaño Aragón decía que nosotros éramos descendientes de los israelíes. Sí, somos muy parecidos, ¿no? Es muy ahorrativo, por ejemplo, el aymara, ¿no? No tanto el quechua, se podría decir. ¿Usted cree que actualmente hay esa diferencia entre quechua y aymara? Le pregunto esto porque aquí nos ha llegado otra pregunta y dice, ¿usted cree que los quechuas se han aymarizado en la actualidad? No, de ninguna manera. Unos son de rasgos turco-altaicos, los otros son prácticamente blancos, ¿no? Pero se dice que los incas eran blancos.
En cambio los aymaras, por efecto del sol aquí, eran cobrizos. Entonces hay rasgos que son diferentes en la piel, ¿no? Además tenían el idioma de su lado y sus costumbres, ¿no? Que no han podido cambiar. Claro, y permanece hasta ahora. Por ejemplo, caminar y vivir en comunidad, si usted se fija, no siempre van a ir en grupos, como es ponchos rojos atacan en manada. Ya. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Qué departamentos comprendía para entonces, no, el Collasuyo? Bueno, en esa época no habían pues departamentos. Claro. Los departamentos los ha creado el Mariscal Sucre en 1825. Sí, pero pero ¿qué actualmente si comparamos qué departamentos estarían inmersos en el Collasuyo? La Paz, Oruro y Potosí son regiones completamente aymaras, con enclaves quichuas, hasta Tucumán inclusive. Claro, estuvo inmerso el Tarija, por ejemplo, dentro del Collasuyo para entonces. Sí, pero muy de pasada, ¿no? Pues en Tarija los chapacos tenían más influencia chaqueña, de ahí, por ejemplo, la chacarera y todo esto. Claro, yo le pregunto esto porque en Tarija hablan también, no hablan, ¿no? Así como los cochabambinos, el quechua, ¿no? Pero tienen muchas palabras quechuas. Muchísimas palabras. Por supuesto, el contacto a través de los siglos ha significado que muchos chapacos, chaqueños inclusive, puedan utilizar algunos vocablos incas, de acuerdo a los anales o quechuas, ¿no? De acuerdo a los anales de Bartolomé de Arzán, Sorsú y Vela, se dice en una de las leyendas que en Cantumarca, en Potosí, donde actualmente está la cárcel, habían gigantes que eran cíclopes, tal vez con una idea de lo que era la Ilíada o la Odisea de Homero, ¿no? Y que tanto los guaraníes como los incas, aliados, ¿no? Pelearon contra los cíclopes de Cantumarca. Ya, doctor. Bueno, aquí nos ha llegado, solamente felicitaciones al expositor. Todo estuvo demasiado claro. Felicidades al expositor también, felicidades al expositor. Y bueno, le envían muchas felicidades. Aquí tenemos una pregunta. Ahora, ¿quiénes son los collas o ya no existen con esto del mestizaje, con esto de la mezcla? Collas somos todos los que vivimos lejos de Santa Cruz y de las regiones orientales. Por ejemplo, para los tarijeños, para los cruceños, venianos, andinos, inclusive nosotros somos los collas. Nos viene esa palabra porque los quechuas pues bajaron empujando a los aymaras hacia las estribaciones cordilleranas, hacia el Aguarahue, hacia el Tunari, todos esos lugares, hasta Samaipata. Llegaron inclusive hasta las cercanías del río Madre de Dios. Entonces, los chunchos que habitaban en esos lugares llamaban a todos los que bajaban desde la cordillera, ¿no? Collas. Y bueno, y collas se ha quedado ahora, escucho yo muchos jóvenes, ¿no? Solamente en La Paz. No, o sea, el paceño, el que vive en La Paz es colla, ¿no? Ya se lo ha eliminado un poco al orureño, al potosino, sobre todo obviamente el colla, inclusive, ¿no? Hay otros que dicen una cosa es el paceño y otra cosa es las personas que viven en el alto hay más colla, dicen, ¿no? Bueno, y hay todas estas, a través de la historia obviamente y a través de los tiempos se ha ido cambiando estas palabras. Así como usted lo dijo al inicio, ya se nombra tal vez de manera despectiva, ¿no? Colla, entonces es sinónimo de una persona ignorante, violenta, etcétera, ¿no? Y así como también nosotros en algunos sectores calificamos, por ejemplo, a los cambas, camba, opa, ¿no? Como si fuese una persona también con ciertos adjetivos negativos que más bien con la política inclusive nos hemos separado, ¿no? Entre collas y chapacos y orientales. Doctor, tal vez usted... Por ejemplo, quiere decir camba. ¿Perdón? Patizampo quiere decir camba, claro. Cojo. Exactamente. Y colla, ¿no?
tal vez como un apelativo de la hacienda de Collana, que después fue parte de las haciendas del señor Iturralde, que acabó muerto en la zona, ¿no? Claro. Por los propios lugareños, que su capataz lo mató. Bueno, la hacienda Collana. ¿Por qué Colla? Porque, bueno, seguramente la producción lechera de la zona, que generaba algunos lácteos, era un motivo de transporte para la combinación de los exploradores nativos que penetraban, que se unían de las chumpas en mote, haba, queso, ¿no? Claro, aquí nos ha venido otra pregunta, nos ha llegado otra pregunta. Dice el Inca, ¿de dónde vino? El Inca. Sí, el Inca. Hay una leyenda muy interesante que surge de las cuevas que se encuentran en Sorata, ¿no? Ahí queda un lugar que se llama Chusicuta, donde están las cavernas. Y se dice en la leyenda que esas cavernas conectaban con el Cusco directamente. Lo cierto es que cuando hubo un gran cataclismo, de acuerdo a la leyenda, por ahí salieron los 4 hermanos Ayar, de donde vienen las leyendas de el Illimani, el Illampu, el Mururata, cuya cabeza es el cerro Sajama, que está en Oruro. Eso es siguiendo la leyenda de lo que se puede recoger de Antonio Díaz Villamil. Doctor, le agradezco mucho, tiene muchas felicitaciones aquí en los mensajes que nos han llegado por Facebook y WhatsApp. Demasiadas felicitaciones, les ha gustado realmente mucho hablar de esta temática, que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe. Lo vamos a estar invitando en el transcurso de los programas que realizo los días martes. Le agradezco nuevamente por haber aceptado mi invitación. Sus palabras de despedida, por favor. Bueno, en primer lugar, para despedirme quiero agradecer al Radio San Andrés, a sus patrocinadores y al programa sobre la mujer que tan acertadamente está dirigiendo, porque lleva algunos temas culturales que nos ayudan también a descubrir algunos temas de investigación interesantes que pueden ilustrarnos en algún momento. Yo no soy un historiador profesional, diremos, ¿no? Yo soy un simple aficionado que me he dedicado a la historia porque quiero encontrar las raíces de algunas costumbres bolivianas para saber si nuestras leyes están de acuerdo a la costumbre como indica el derecho romano. Lo ha relacionado su área con la historia, entonces. Bueno, de esta manera nos despedimos, doctor, hasta el próximo martes conmigo, y a los oyentes decirles que tengan una bonita semana. Hasta el próximo martes. Muy agradecido a todos los oyentes, a través suyo, licenciada, muchas gracias por la entrevista. A usted, doctor. Hasta pronto. Mujeres en Radio.